Do you believe in ghosts? Today, we explore Spain's most famous true horror story, the Vallecas case. I'm Pablo. This is Read It, and today, we are going to be scared. Let's begin. Madrid, noviembre del año 1992. Es una noche fría y lluviosa en el barrio de Vallecas. La policía recibe una llamada de teléfono desesperada. Un hombre grita al otro lado de la línea. Dice: «Tienen que venir, los muebles se mueven solos». La policía piensa que es una broma o una pelea familiar, pero deciden enviar un coche patrulla a la calle Luis Marín. Cuando los agentes llegan, encuentran a una familia aterrorizada en la calle. Los policías entran en la casa con linternas. Lo que vieron esa noche cambió la historia de España. Escribieron un informe oficial que todavía es un misterio. Es el caso Vallecas. Hoy vamos a leer ese informe prohibido. ¿Estás preparado para conocer la verdad? Todo empezó 2 años antes con una chica llamada Estefanía. Estefanía era una adolescente normal de 18 años. Un día, ella jugó a la ouija en la escuela con unas amigas. Querían hablar con el novio muerto de una amiga, pero una profesora las descubrió. La profesora rompió el tablero de la ouija contra el suelo. El vaso de cristal se rompió en 1000 pedazos. Las amigas vieron algo extraño en ese momento. Un humo negro y extraño salió del vaso. Estefanía respiró ese humo por la nariz. Desde ese día, Estefanía cambió para siempre. Empezó a tener convulsiones y a ver sombras en su casa. Decía: «Hay hombres malos alrededor de mi cama». Los médicos no encontraban ninguna explicación médica. Unos meses después, Estefanía murió en el hospital de forma misteriosa. Después de la muerte de Estefanía, la paz no llegó. La familia empezó a vivir una pesadilla en su piso. La madre oía la voz de su hija muerta. «Mamá, mamá». Las puertas de los armarios se abrían y cerraban solas violentamente. Una noche, la madre sintió algo invisible en su cama. Algo le tocó las manos y los pies. Las fotos de Estefanía se caían de la pared. Una foto se quemó por dentro, pero el marco de cristal estaba intacto. La familia puso clavos en las puertas para cerrarlas, pero los clavos saltaban por el aire. Nadie podía dormir en esa casa. Estaban prisioneros de una fuerza invisible. Por eso, esa noche de noviembre, llamaron a la policía. El inspector José Negri entró en la casa con 3 agentes. Los policías eran hombres serios y escépticos. Pero pronto, el miedo entró en sus cuerpos. El inspector Negri sintió un frío terrible en el salón. De repente, la puerta de un armario se abrió sola frente a ellos. Un agente sacó su pistola, pero no había nadie. Escucharon un ruido fuerte en el balcón, como una piedra grande. Fueron a mirar, pero el balcón estaba vacío. En la mesa del salón había un mantel blanco. Los policías vieron una mancha marrón aparecer en el mantel. Parecía baba o algo orgánico, y apareció de la nada. Un crucifijo de madera se movió y cayó al suelo. Los policías no podían creer lo que veían sus ojos. Salieron de la casa rápidamente, muy asustados.
El inspector escribió en el informe oficial: observamos situaciones totalmente inexplicables. Es la primera vez que la policía admite algo paranormal en un documento. La familia vendió la casa y se mudó. Los fenómenos pararon, pero el misterio del expediente Vallecas sigue abierto. Did you enjoy the scare? If so, please like and subscribe to support the channel. And if you are brave enough to read The Master of Horror, check the description for our book, Tales from Edgar Allan Poe, adapted for A2 Spanish students. Sleep well, if you can. Adios.